Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, el cual usted va a poder apreciar y también va a poder valorar todo ese desempeño económico y también ese diferencial de ingresos y gastos en los hogares de México y sobre todo los de Baja California, un tema importante. Y también, pues dentro de los otros temas también tenemos otro que tiene que ver con el tema de la democracia y la polidiversidad. Y bien, entre los puntos a comentar el día de hoy, antes que nada quiero agradecer a las personas que nos han estado comentando y haciendo preguntas en las redes sociales, a Gloria Álvarez, a Marco Aurelio Gámez, también a Antonio Pérez, Sofía Flores, Mariel García, Miguel Ángel Lagarda, a Omar Muñoz, a Harvey Arce, José Soto, Juan Carlos Arreola, Sara Campos, Raúl Fajardo, también a Judith Cochran, Arturo Mercado, sus comentarios también, y también a Francisco Wong, también a Fernando Abarca, a Flavio Diego Sandoval, también a Tony Beltrán, Rosa Elia Cázares, a Armando López, a Juliana Contreras, a Gerardo Gutiérrez, a Marco Gámez también, que ha estado dándonos muchos likes y también comentarios, también a Elvia Alejandra Vega, también Leticia Vázquez, a Lauro Molina, Rebeca Corella, Alexis Alarcón y pues a toda la gente que nos ha estado haciendo sus comentarios y también esos likes en nuestras redes sociales. Y bien, entre los puntos importantes que vamos a comentar el día de hoy es cómo es que estas evaluaciones que pues ha tenido de desempeño en nuestro país y pues hemos comentado ya en programas anteriores, pues este esquema del crecimiento del 4% que tuvo México, ¿verdad? Y también su comparativo con otros países. Por ahí tenemos una gráfica que quiero mostrar a ustedes en donde aparece nuestro país, ¿verdad? Con una evaluación que se hace y pues estamos en penúltimo lugar en lo que es el Producto Interno Bruto per cápita. Esto quiere decir lo que se produce en todo el país, dividido entre las personas entre los habitantes de cada uno de los países. Y bien, si bien es cierto, en último lugar está Brasil y sus nuevas políticas que ha tenido, que han sido pues no satisfactorias para ese crecimiento del Producto Interno Bruto, pues México está en penúltimo lugar, rebasado por una gran cantidad de países, ¿verdad? Y pues en esta gráfica usted va a poder apreciar que no aparece Venezuela, falta de información, y pues uno de los puntos importantes es que nuestro país debe continuar con esta transparencia y también con esta información que pues las instituciones generan para poder evaluar el desempeño de nuestro país, que vamos a ver más adelante. También uno de los temas importantes que tenemos para ustedes es que pues Pemex sigue perdiendo dinero, y esto precisamente porque pues ha estado la política de apostar a las energías fósiles, pues ha tenido un gran impacto en la evaluación de nuestro país. Y bien, esto tiene que ver con esa pérdida que ha tenido México, ¿verdad? Con respecto nada más a este ingreso, ¿verdad? Precisamente por las exportaciones, en donde nuestro país está produciendo barriles de petróleo y además, pues cuando se consume menos en el mundo y cada vez se va a consumir menos. Y por otra parte tenemos ese tipo de cambio, lo cual pues ha impactado las finanzas federales en 189,000 millones de pesos. Y pues esto es un tema importante porque hay que tener estrategias para precisamente generar pues lo que se produce, lo que se vende, ¿no? Entonces, en este caso, la preferencia del mundo va hacia las energías renovables. Y repito, seguimos apostándole a las energías fósiles, que usted sabe
contaminantes y muchos problemas más. Entonces, en este punto importante, pues el gobierno federal ha estado prefiriendo estar invirtiendo en sus 3 proyectos emblemáticos y pues esto ha generado un impacto importante en diferentes aspectos. Uno de ellos es la salud, la educación y otros puntos más. Y bien, con respecto a los temas de educación, pues ahí tenemos una gran polémica sobre los libros de texto y sobre todo la profundidad con que se manejan los temas, sobre todo también la selección de los temas. Y hay temas importantes por ahí, maquetas que pues de alguna manera sugestivas, etcétera, etcétera. Entonces esto lo vamos a estar viendo en un próximo programa para que usted tenga puesta su atención en nuestro programa, ¿verdad? De la próxima semana, en donde vamos a ver estos temas y cómo se han estado abordando las críticas que se hacen y por qué son positivos o negativos. Y bien, además de esto tenemos otro tema importante, que es que el crimen organizado ha tenido un continuo avance en nuestro país. Bueno, además, pues lo que es la DEA y lo que es Ann Milgram, que precisamente es la directora de esa institución, pues han declarado que el narcotráfico en el mundo pues ya tiene cerca de 44,000 elementos, y esto dividido principalmente en 2 carteles, el de Jalisco y el de lo que es este otro que tiene que ver con el de Culiacán, ¿verdad? El de Sinaloa. Entonces, estos carteles pues han estado dominando los aspectos, pero más tienen un gran arraigo en nuestro país. Y esto pues es precisamente por las políticas que ha tomado el gobierno federal, y esto ha impactado tremendamente. Hay una declaración por ahí importante, ¿verdad?, que tiene que ver con el tema del día de hoy, en donde precisamente incluso hasta las encuestadoras, los institutos, han estado teniendo que pagar a este narcotráfico para que les permitan hacer su trabajo. Y esto es un aspecto que comenta precisamente Susana Pérez Cadena, ¿verdad? Una persona que además de tener grandes estudios, además de tener esta gran participación y conocimiento de todo lo que es eso que tiene que ver con la precisión de los números, además de tener grandes estudios en estadística, y pues además esto que tiene que ver con la actuaría. Este es una gran especialidad que tiene que ver con los números, y pues esto lo va a conocer, y esta declaración que hace en donde precisamente se tuvo que pagar para que pudieran hacer su trabajo. Vergonzoso en que esta política de abrazos y no balazos, ¿verdad?, ha impactado en todos lados. Y bien, por otra parte, también tenemos otro que tiene que ver con las energías limpias. Y pues tenemos un gran ejemplo, precisamente una de las corporaciones que más retos tenía en nuestro vecino estado de Sonora. Y vamos a tocar este punto para lo que es Hermosillo, Sonora, y lo que hizo el ayuntamiento junto con la Dirección de Seguridad Pública de esa localidad. Vamos a ver este video. Empieza, Toño. ¿Cómo están? Muy buenos días, mucho gusto saludarlas. Para nosotros en Hermosillo es un honor recibir a nuestra querida senadora Xóchitl Gálvez. Bienvenida, mi senadora. Toño, y para mí me encanta conocer la electrolinera más grande del mundo. Aquí están las celdas solares arriba que recargan las patrullas. ¿Cuánto te ahorras de gasolina? Nos estamos ahorrando 40,000 pesos mensuales de gasolina y 40,000 pesos mensuales en talleres por patrulla. 80,000 pesos mensuales que te sirven para darle mejor sueldo a tus policías, uniformes. ¿Qué haces con ellos? Pues, entre otras cosas, pasamos de 70 a 300 patrullas en la ciudad, lo cual nos permitió reducir de 40 a 8 minutos el tiempo de espera cuando alguien llama al 911. Había 70 patrullas, ahora hay 300. De las 300, 220 son eléctricas. Nosotros nos propusimos desde un principio, mi querida senadora, convertir a Hermosillo, que se le conoce como la ciudad del sol, en la ciudad solar. Y lo estamos demostrando cargando las patrullas, y ahorita te vamos a enseñar también barredoras eléctricas que también se están cargando con energía solar para también tener ahorros en gasolina, en combustible y en talleres. México es un país que tiene una gran capacidad de energía solar. No la estamos aprovechando. Yo siempre he dicho que los que nos gobiernan ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, porque deberían de dejar a los alcaldes
darles más permisos para poner pequeños parques solares y con eso podrías iluminar todo Hermosillo, alcalde. Es correcto, y sobre eso vamos. Creo que es una de las metas más importantes para nosotros. Muchas veces pensamos en cómo generar más ingresos, pero también debemos reflexionar cómo gastar menos en lo que estamos haciendo, y este es un ejemplo de que sí se puede. Pues aquí, desde Hermosillo, en la electrolinera más grande del mundo, con un gobierno que sí le entiende al cambio climático, que reduce costos y lucha contra la contaminación. Saludos. Y pues sin duda un gran ejemplo para una región como la nuestra, en donde los rayos del sol están ahí la mayor parte de los días. Y bien, otro de los puntos importantes con respecto a este gran tema es que generaron un ahorro de 220 millones de pesos. 220 millones de pesos al año que esto genera para pagar esas inversiones y mucho más. Bien, un gran ejemplo. Y también otro de los puntos importantes que tenemos precisamente es esa visita que tuvo la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda, a Estados Unidos, en donde generan una alianza importante en una de las comercializadoras con mayor impacto en todo lo que es el intercambio de mercancías y pues esta que facilita el acceso a muchas micro y pequeñas empresas. Vemos este video también. Me encuentro en Amazon, en donde vamos a firmar un compromiso para seguir trabajando juntos con esta gran empresa que ya tiene una inversión muy importante en Baja California, y ahora con este memorándum de trabajo conjunto vamos a seguir desarrollando talento, vamos a compartir experiencias y vamos a buscar, por supuesto, siempre el desarrollo de las familias de toda Baja California para generar bienestar. Los quiero mucho. Cierto, el gobierno del estado de Baja California tiene retos en temas de seguridad, precisamente por esas fallas o esas faltas de recursos provenientes del gobierno federal. Lo que es la Secretaría de Economía, el impulso económico en Baja California sigue y es un ejemplo para muchos otros estados. Bien, vamos a ir a un corte comercial para regresar con un tema importante que tiene que ver con la polidiversidad y eso que necesita de su apoyo. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para presentar un tema que necesita de la atención de todos los ciudadanos. Usted sabe, en Metrópolis, la participación ciudadana es muy importante y sobre todo también la filosofía de Canal 66 de apoyar a todos aquellos que necesitan una voz. Y el día de hoy presentamos un tema importantísimo para lo que es ese fortalecimiento de la democracia en nuestro país y este tema que tiene que ver con el frente, este frente que se está haciendo precisamente el Frente Amplio por México. Y tenemos una gran invitada el día de hoy, Karina Landeros, de Poder Ciudadano. Karina, bienvenida a tu programa Metrópolis. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bien, y tenemos un tema muy importante que nos quieres compartir, que además tiene que ver con este fortalecimiento de la democracia y lo que necesitamos en las diferentes regiones para precisamente que nuestra voz sea escuchada. Así es un caso inédito el que en esta ocasión tengamos la oportunidad los ciudadanos de elegir, ¿verdad?, de participar realmente en el gobierno que queremos. Entonces, este Frente Amplio por México pretende esta participación ciudadana para elegir a quién esté al frente de esta construcción de un Frente Amplio por México a nivel nacional. Muy bien. ¿Y qué significa y cuántas y cómo son las fechas para que nos podamos inscribir? Sabemos que estas plataformas han estado saturadas por varias semanas y pues has tenido una gran aceptación por parte de la población en nuestro país. Platícanos un poquito de esto. Sí, es muy importante que tengamos presente estas fechas. Hasta el 20 de agosto se cierra el tiempo en que nos podemos registrar para tomar parte en esta decisión tan importante, esta decisión inédita. Entonces, hasta el día 8 podemos otorgar nuestra preferencia para estas participantes que desean estar al frente del frente y que requieren de completar 150,000 firmas. Entonces, tenemos 12 opciones entre donde podemos darle nuestra preferencia a alguno de ellos o podemos reservarnos todavía si no tenemos un favorito, pero muy importante registrarnos en este padrón ciudadano
para participar en la consulta que se hará el 3 de septiembre. Va a haber ahí mesas para que podamos nosotros otorgar nuestro favorito, ¿no? Pues un tema importantísimo, pues bueno, para muchos de nosotros que nos fue complicado en aquellos momentos de inicio el estarnos registrando, en estar dando una opinión, pues hoy ya empieza a haber esa saturación que hubo en las redes sociales y precisamente en esta página, pues ya es un tema que ya ha ido mejorando, ¿verdad? Porque ya seguramente hay gran cantidad de registrados en donde ese gran deseo de la población de poder emitir una opinión se está reflejando. Y aparte tenemos oportunidad, los que nos registramos antes del 8, vamos a tener un premio que significa que podemos votar por apoyar, o elegir o sugerir a alguien. Sí. Y si no tenemos esa decisión, tenemos hasta el 20 de agosto. Sí. Pues muy bien. Entonces, básicamente, ¿cuál es la página en la cual tenemos esta oportunidad para registrarnos? Sí, es frenteampliopormexico.org. Y ahí te va a ir guiando. Hay que ser pacientes, ¿verdad? Se vuelve a saturar en ocasiones, pero si ya lo intentaste una vez y no lo lograste, vuélvelo a intentar. También, pues sabemos promotores que te podemos apoyar. Va a haber puntos en las principales plazas comerciales aquí en nuestra ciudad y en otras ciudades en el estado, en donde te vas a poder acercar a una mesa en donde alguien te apoye, ¿verdad? Si acaso tú no tienes un equipo, un celular, va a haber alguien ahí que te pueda apoyar para que tú quedes registrado y puedas participar. Muy bien, pues esto es importante, porque además de que pues, la gran mayoría de la población tiene estos teléfonos inteligentes o estos accesos a las diferentes plataformas, también está la oportunidad para que vayan a esos centros comerciales, se registren y después no nos estemos quejando de que no nos tomaron en cuenta, etcétera, etcétera. Es una gran oportunidad y pues estaremos repitiendo este mensaje para que la gente se inscriba y genere una opinión. Esta es la oportunidad de participar. Así es. Ya por lo pronto hoy estarán en Nuevo Mexicali un grupo de ciudadanos apoyando a quienes quieran registrarse de 10 a 1 y de 4 a 7. Excelente. Bueno, pues estaremos invitándote para más programas y poder estar difundiendo este importante tema que tiene que ver con la democracia y la polidiversidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, un gusto. Saludos a todos. Bien, pues vamos a ir a un corte comercial para regresar precisamente y abordar este gran tema que tiene que ver con los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en nuestro país. Regresamos en unos minutos. Regresamos después de este corte comercial para abordar un tema importante y de gran relevancia para esto que tiene que ver con la información, para hacer los análisis que todos nosotros pues, nos interesa hacer y no pudiéramos hacerlo sin una gran institución. Una gran institución que precisamente hoy por hoy genera y nos va a presentar los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares. Si bien es cierto, tenemos este reto a nivel continente, a nivel mundial, en donde precisamente nuestro país genera pues un crecimiento económico del 4%. Hemos visto también en ya gráficas que hemos presentado en el segmento anterior, en donde pues nuestro país está en el penúltimo lugar aquí en nuestro continente. Y pues esto superado por muchos países de Latinoamérica. Claro, comentamos también que hay unos de ellos que ya no generan información, como es Venezuela. Y pues un tema importante, ¿verdad? Este tipo de instituciones hay que salvaguardarlas y sobre todo el apoyar y utilizar esa información tan valiosa para la toma de decisiones como hemos comentado anteriormente. Y para esto tenemos un gran invitado, un personaje que además de haber tenido una gran experiencia desde el 2012, desde antes, quiero sacar el número, desde el 2002, aquí en nuestro estado, y ha estado compenetrado con esta estadística, además de ese gran conocimiento del ejercicio precisamente y la comparación de lo que es las políticas, ¿verdad?, comparadas, que es una especialización, una maestría en esto, ¿verdad?, además de haber estudiado otros temas y ser coautor de varias publicaciones, pues tenemos un gran invitado que usted ya lo conoce, ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones y lo más importante es esa vocación de generar una estadística con una altísima confianza que es precisamente de esta institución INEGI
y su coordinador estatal. Presentamos a Humberto Ibarra Picos. Humberto, bienvenido a tu programa Metrópolis. Buenos días, Benjamín, pues es un gusto estar de nuevo contigo. Muchas gracias por la invitación y hoy traemos pues este tema de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, un programa estadístico, Benjamín, que implica un gran trabajo de campo. ¿Tienes idea de los días que duramos en una vivienda para captar la información, Benjamín? Sí, a ver, platícanos. Para captar la información de la ENIC, cuyos objetivos, Benjamín, para ir entrando al tema, es presentar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y de los gastos en los hogares, es decir, los patrones de los ingresos y los gastos en los hogares en cuanto a sus montos, procedencias y cómo se distribuyen, pero también asociamos las características sociodemográficas y ocupacionales de los integrantes del hogar y las características de las viviendas, es decir, su infraestructura y su equipamiento. Aunque la temática sobre la que se centra la encuesta y lo que más se difunde tiene que ver con los ingresos y con los gastos, pero si asociamos la información de ingresos y gastos, por ejemplo, con un comportamiento por sexo, con un comportamiento por edad, con un comportamiento ocupacional o con un comportamiento, por ejemplo, con algunas otras características como alguna discapacidad, imagínate la multiplicidad de información que se va generando. Y yo quiero reconocer aquí, Benjamín, el esfuerzo de los informantes, porque estamos durante 7 días en la vivienda captando la 7 información. días. 7 días estamos invadiendo tu privacidad. ¿Tú lo soportarías? Híjole, seguramente que no, ¿eh? Bueno, entonces, por eso hablo de una gran disposición y disponibilidad de los informantes, porque un extraño está en tu casa durante 7 días captando la información. Se aplican, Benjamín, varios instrumentos de captación. Se aplican 5 instrumentos de captación, 5 cuestionarios y un cuadernillo que te entrego a ti, Benjamín, para que durante 7 días estés registrando todo lo que gastas, ¿no? Es un cuadernillo que tú llenas como informante, va registrando tu contabilidad de lo que gastas, más la suma de los 5 cuestionarios que tienen que ver con la vivienda, con personas de mayores y menores de 12 años, que tienen que ver con los negocios del hogar y que tienen que ver con los gastos del hogar. Entonces, es un gran esfuerzo que hacen los informantes y también pues un gran esfuerzo que hace nuestro personal para mantener interesados a los informantes en cuanto a los datos que estamos recabando. Es la encuesta, Benjamín, más compleja que levantamos en el instituto, ¿no? Qué interesante. Porque es una especie de lucha, ¿no? Dialéctica, Benjamín, porque bueno, yo como instituto procuro quitarle el mayor tiempo al informante para que me conteste bien, con profundidad, con precisión, con veracidad. Y el informante, pues evidentemente como población, pues siempre estamos tratando de mantener nuestra privacidad. Llegamos cansados de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y conjuntar esos dos polos siempre es un reto para el instituto. Y particularmente con la encuesta, bueno, es importante hacer este comentario y hacer este reconocimiento pues a nuestros informantes, que afortunadamente es alta, es suficientemente robusta como para generar estos datos. Pues qué importante también ese trabajo de poder sensibilizar a la población y a esas personas que tocan a nuestra puerta y poderles tener esa confianza, esa preparación. Platícanos sobre esa preparación que llevan los encuestadores, porque seguramente para llegar a tocar una puerta hay un gran trabajo atrás y sobre todo esa gran perseverancia de lograr esa información, porque muchos de nosotros a lo mejor tenemos varias ocupaciones, varios compromisos, lo que menos queremos es estar contestando precisamente esos temas que consideramos que son privados, pero esa gran aptitud y ese gran trabajo y sobre todo lograr la confianza para que las personas estén aceptando por 7 días a una persona que nos está analizando. Platícanos ese trabajo y esa preparación que llevan los recaudadores de información. Sí, Benjamín, que está desnudando, pues, ¿no? Así es. En 2 temas, sobre todo, que son, pues, por un lado, que tienen mucho peso, son muy íntimos, que tienen que ver con los ingresos,
sobre todo con los ingresos, ¿no? La parte de los gastos fluye con más facilidad, pero el tema de los ingresos y además por su composición, pues no es un tema sencillo. La preparación que nosotros le damos a nuestro personal, Benjamín, que transcurre en diferentes etapas o temas. Uno de ellos es la parte conceptual, metodológica propiamente de la encuesta, y el otro tiene que ver con temas de otra índole como los de seguridad. Comentabas tú hace rato una declaración que se hizo por parte del instituto que tiene que ver con la seguridad del personal. Bueno, a nuestro personal también les damos protocolos de seguridad, Sí. qué hacer, ¿no?, ante una situación determinada, cómo actuar. Y bueno, también debo decir que tenemos el respaldo de las instituciones de seguridad, ¿no?, estatales, federales y municipales. Entonces, la formación que le damos a nuestro personal es muy profunda. Para la ENIC son 4 semanas de capacitación, imagínate, ¿no? 4 semanas. Wow. Multiplícalo estas jornadas por 8 horas, son muchas horas de capacitación. Le invertimos en el instituto a todos los programas de información. Hay temáticas mucho más sencillas que con una capacitación de una semana y media, 2 semanas, habilitas al personal. Pero particularmente esta encuesta, lo decíamos también para el tema del censo agropecuario. Tú recordarás que también es un censo complejo por la temática. Fue una capacitación de 3 semanas. En el caso del ENIC, duramos 4 semanas en el aula, dándole todos los elementos a los entrevistadores. Y un gran tema en la capacitación, Benjamín, tiene que ver con justamente la técnica de la entrevista, ¿no? Hay diferentes tipos de informantes, el cooperador, el no cooperador, también el colérico, el no colérico, el que se apertura, el que no se apertura. ¿Y cómo le haces para mantener la atención, ¿no?, de los informantes y más en una encuesta con estas características? Realmente es un reto. Por eso estamos de plácemes, porque pues es un logro del instituto, pero más que del instituto es del país, de la sociedad, porque tenemos esta información que nos da este diagnóstico de las características que mencionaba y que puede servir para los diferentes sectores, sector público, privado, social, y también al ciudadano común, Benjamín. Por ejemplo, tú como empresario, imagínate el dato que puedas sacar en cuanto a correlacionar los patrones de gasto por sexo. Así es. Los patrones de consumo por edades, los patrones de consumo por preparación académica. Imagínate la riqueza de información que existe con ello. Entonces, y además para las autoridades, por supuesto, la composición de la información les puede ayudar a tomar decisiones. La información de la ENIC está reflejando todavía brechas entre hombres y mujeres, brechas entre niveles de escolaridad, brechas entre ámbitos urbanos y ámbitos rurales, ¿no? Sí se ve una tendencia a disminuirlas, pero pues todavía falta muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, imagínate, vamos a la vivienda y preguntamos características de la vivienda, sobre los residentes, hablamos sobre las características sociodemográficas, sexo, edad, escolaridad, el equipamiento y servicio de los hogares, la condición de actividad y ocupación, el ingreso corriente total, que no es otra cosa más que el ingreso monetario, las percepciones financieras y los gastos, ¿no?, y las erogaciones financieras y de capital. Toda esta temática, ¿no?, es la que preguntamos. De las personas que preguntamos, Benjamín, bueno, su sexo, su edad, su escolaridad, si tiene algún tema de discapacidad, lengua indígena. Imagínate correlacionar patrones de ingreso-gasto con la lengua indígena, con el alfabetismo y el lugar de residencia, incluso la situación conyugal. Ajá. No es el mismo comportamiento en patrón de gasto, tampoco de ingreso, en las situaciones conyugales diversas. No gana lo mismo un soltero o una soltera que uno casado o una casada. Hay diferencias también entre el número, entre el tamaño del ingreso según el tamaño del hogar. Ajá. Entonces la información es vastísima, arquitecto, grandísima. Yo invito a que se consulte la información. Ya sabe, nuestra página del instituto, ¿no?, ahí está toda la información. Sí debo de acotar, Benjamín, algo muy importante, ¿no? El INEGI genera información estadística, pero sobre todo en encuestas, cada dato se debe de cotejar con su precisión estadística, ¿no?, por las desviaciones que pueda haber. De tal manera que pueda haber datos que se tomen como reserva y más que un dato cuantitativo deba tomarse como un dato cualitativo.
Este es un mensaje para los expertos y está de más decírselos, pero es importante tener siempre este elemento, ¿no? Es decir, no emitir juicios de valor ante una precisión que no pueda ser suficientemente robusta y generalizar una determinada condición. Eso es bien importante y eso se establece para cada dato, para cada variable, en este caso que capta la ENIC. No, pues sin duda un tema importantísimo. Nosotros que hemos podido tener la experiencia de validar que esta riquísima información y precisamente tomarla en cuenta para diferentes estudios que hemos podido desarrollar y pues lo recomendamos a toda la teleaudiencia que se acerque a esta página del INEGI y pues vea la información tan rica, tan robusta, en donde usted puede tomar ya de ahí, la puede tomar, la puede evaluar, puede tomar decisiones importantes de inversión y sobre todo el de poder generar un proyecto que usted seguramente ha querido desarrollar durante toda su vida, desde el punto de la papelería, desde el punto de la taquería, en donde precisamente la información que nos muestra el INEGI usted la puede desarrollar. Y bien, y sobre todo este modelo que genera con una alta probabilidad, ¿de cuánto es esta estadística? ¿Cuál fue la muestra total que se realizó? También quisiera detallar un poco más lo que sería el periodo en el cual se levanta la información, la cobertura geográfica y también pues la cantidad de personas que estuvieron preparadas en este gran trabajo, los encuestadores. Platícanos un poquito sobre este tema para irnos a los temas ya de lo general a lo particular y las recomendaciones que a final de cuentas vamos a poder hacer, usted va a poder detectar con la diferencia del ingreso de uno u otro, si estudió, no estudió, si tiene una gran cantidad de familia, ¿verdad? Y pues esta estadística tan rica que se genera para que usted tome esas decisiones, la analice y tome esas decisiones. Platícanos un poco más. Tome decisiones y para quienes diseñan políticas públicas puedan también tomarlas en cuenta. Bueno, Benjamín, el diseño de la muestra es probabilístico, es decir, hay una estratificación de tal manera que los diferentes estratos sociales tienen una misma probabilidad de estar representadas en la muestra. Entonces, es un reflejo total de la condición socioeconómica del país. La población objeto de estudio son los hogares y los residentes de los hogares en las viviendas particulares, ¿no? Porque hay viviendas particulares y viviendas que son colectivas, ¿no? Entonces abordamos nada más las particulares. En el caso de Baja California fueron más de 4.800 viviendas en toda la entidad que representan a las estimaciones que hace la ANIC a 3.822.000 habitantes en Baja California. A nivel nacional la muestra fue de más de 105.000 viviendas que representan a 128 millones de habitantes. El periodo de levantamiento, Benjamín, debo decirte que fíjate que desde 1989 se levanta exactamente en la misma etapa, independientemente si es sábado o es domingo o el día que sea. Se levanta del 21 de agosto al 28 de noviembre del 2022. No fue la excepción el 2020. Con todo y crisis de pandemia, el instituto levantó la ENIC 2020. No estamos hablando de esa ENIC, estamos hablando del 2022, pero fue un gran ejercicio. Y aún en ese momento, que era muy difícil, logramos hacer el levantamiento. Con dificultades, con retos, pero logramos. La cobertura geográfica es nacional, Benjamín, con representación también por entidad federativa. Todavía no tenemos representatividad municipal, a ver si algún día, ¿no? Estamos en tránsito, sin embargo, pues es costosísima esta encuesta. Pero tiene buena ahorita representación urbana rural. Y en el caso de Baja California ocupamos 143 servidores públicos. Me refiero a personal estrictamente de campo. De campo, ¿no? Exactamente. Tú recordabas que yo te daba los datos del censo agropecuario, hablábamos de 120, 130. Esta encuesta tuvo más personal que el propio censo agropecuario en el caso de Baja California. Y a nivel nacional, Benjamín, se emplearon un poco más de 3,000 personas estrictamente relacionadas con el operativo. Entonces, este ejército de personas visitó pues estos 105,000 viviendas en el país y las casi 4,800 en Baja California. Entonces,
quien sabe de muestreos, quien sabe de encuestas, pues sabe el reto que implica en términos del volumen, del número de viviendas, en términos del volumen de información que estamos captando, y conjuntar esos dos elementos, pues es todo un reto para el instituto. Por eso te comento que pues, el país debe estar de plácemes. Tú hablabas de países que no generan información. En el caso nuestro, pues tenemos este gran ejercicio estadístico. Bien, y si habláramos sobre estos resultados básicos por hogar, pues, ¿qué nos muestran los tamaños de esos hogares, verdad? La información que usted quisiera que nos platicara sobre los diferentes elementos que en este resultado básico se evalúan, y un resultado que pudieras compartirnos sobre la tendencia, decrecimiento de esta primer tabla. Mira, Benjamín, bueno, hablábamos de que la información es sustantiva, es ingresos y gastos, pero también de las composiciones de los hogares y las características de las viviendas. Fíjate que hay un fenómeno, y que no es nuevo, ya lo hemos platicado cuando hablamos de los resultados de los censos, sobre todo de población, son los tamaños de los hogares, Benjamín. Fíjate que entre 2016 y 2022, los tamaños de los hogares pasaron de 3.38 integrantes a 3.20, ¿no? Esto pudiera verse pequeño, pero es significativamente, y habla de una tendencia de la reducción de los hogares, en términos de sus integrantes, ¿no? Podemos hablar de los papás y de un hijo, ¿no? En términos generales, en un ejemplo de un hogar nuclear. También los integrantes menores de 15 años hay una tendencia a la baja. Así es. De 0.88 a 0.67, 10% entre 20 y 22, 21% entre 18 y 22 y 23.9 entre 16 y 22. Entonces, la disminución se está dando en los más pequeños, ¿no? Porque los integrantes de 15 a 64 se mantienen más o menos en los mismos rubros. También hay un incremento de los integrantes de 15 años o más activos económicamente. Pasamos de unos 62 a unos 62, más o menos en el mismo periodo, es decir, se mantiene más o menos igual. Y los perceptores también se mantienen igual, es decir, se mantienen los mismos que generan los ingresos, pero se reduce el número de tamaño del hogar. Eso nos puede estar hablando de un fenómeno ahí muy, muy interesante, que tiene que ver cómo participan los integrantes del hogar en la generación de los ingresos del mismo, ¿no? Y pues bueno, esta tendencia creo que es irreversible en cuanto al tamaño del hogar, porque pues tiene que ver con políticas, ¿no? Que tienen que ver con pues el número de hijos que las mujeres ahora tienen. Hay una reducción importante en la tasa de natalidad. Y entre paréntesis, Benjamín, te quiero decir que también levantamos nosotros como instituto la encuesta nacional de la dinámica demográfica, que habla de los componentes demográficos de una sociedad, es decir, los nacimientos, las defunciones y la migración. Nos estamos ahorita capacitando, durante 3 semanas tenemos a compañeras capacitándose, para a partir de a mediados de agosto estaremos recorriendo las viviendas en Baja California del país para levantar esa encuesta, ¿no? Que nos habla, que nos va a explicar justamente dónde están las variables o los componentes que explican estos comportamientos, ¿no? Que tiene que ver por la natalidad, aunque ya sabemos que hay una reducción, el tema de la mortalidad y también el tema de la migración, que en el caso de Baja California, tú sabes que es un tema que incide en la composición social de Baja California. Entonces, como primer acercamiento y a grosso modo en la composición de los hogares, pudiéramos estar hablando de estas tendencias, y que bueno, sin duda van a tener un impacto en el tema de los ingresos y en el tema de los gastos en los hogares y también en los integrantes del mismo, ¿no? Ok, si detalláramos un poco más este importantísimo tema que tiene que ver con la distribución, el ingreso y su distribución. ¿De dónde viene el mayor ingreso que tenemos los mexicanos, verdad? Y si tenemos información diferente en Baja California, ¿verdad? Sobre este tema de los ingresos por trabajo, lo que son las transferencias, lo que son esta estimación de ingresos por alquiler y otros ingresos que pudieran estar teniendo los mexicanos
¿Cómo se comporta así de manera Bien, general? Ajá. muy interesante e importante tu pregunta, Benjamín. Primero hay que definir cómo se entiende el ingreso total. Así es. El ingreso total se entiende bajo dos rubros, que son el ingreso corriente, ¿no? de un hogar, y las percepciones financieras y de capital. En el primero se contempla el ingreso del trabajo por remuneraciones, por trabajo subordinado o por trabajo independiente o por algún otro tipo de trabajo. También entra el tema de la renta de la propiedad, las transferencias y otros ingresos. Y en el tema de las percepciones financieras y de capital, pues tiene que ver con retiro de inversiones, con préstamos, tiene que ver con percepciones patrimoniales y transferencias en especie provenientes de otros hogares. De esa manera se entiende el ingreso en los hogares. ¿De dónde proviene la mayor cantidad del ingreso en los hogares? Del trabajo. En el 2022 encontramos que el 72.9% del ingreso proviene del trabajo, ¿no? Y eso es un dato muy relevante porque pues habla de la solidez de los hogares en cuanto a sus ingresos, ¿no? Evidentemente esto, Benjamín, cuando ya uno, no lo traemos aquí en las presentaciones, pero uno cuando ya lo ve esto, con las variables sociodemográficas que te comentaba, esto puede tener combinaciones diferentes, pero en términos de promedio, la mayor parte de los ingresos en los hogares viene definitivamente de los empleos, de las remuneraciones o bien de los ingresos propios de algún profesionista o profesional independiente que genera sus propios ingresos. Y un tema importantísimo que hemos estado comentando durante muchos años con información anterior a esta que precisamente nos hace el favor de compartir, era donde Baja California había tenido una gran reducción en su ingreso per cápita, ¿verdad? Y este gran reto que pues nos llamaba mucho la atención, quisiera que nos compartieras cuál es el resultado y dónde está situado Baja California, no obstante los grandes retos de seguridad que se tienen, ¿verdad? Que ustedes han sido testigos de ello. ¿Cómo está Baja California con respecto a sus ingresos? ¿Cuánto ha sido su crecimiento? Y también con el tema de los gastos. Y si esto nos permite de alguna manera tener un diferencial positivo o no. Bueno, el diferencial es desde la perspectiva donde lo quieras ver, porque, insisto, es muy diferenciado por tipo de hogar, por tipo de perceptores o de generadores de ingresos. Comentarte que el ingreso promedio en Baja California está, si mal no recuerdo, en tercer lugar a nivel nacional en el ingreso. Le antecede, creo que Baja California Sur, y no recuerdo la otra entidad. Entonces estamos en una muy buena posición como entidad. El ingreso corriente promedio trimestral en Baja California fue de 88,912 pesos, Benjamín, en el año de 2022. De esos, 64,795 provino de las remuneraciones por un trabajo, lo que equivale a más o menos 356 pesos diarios por perceptor. ¿Eso es poco o es mucho? Bueno, eso ya lo decide cada quien. Y en segundo lugar se encuentra la estimación del alquiler, es decir, lo que tú pagarías por tu casa propia se considera como ingreso. Entonces, ha habido una evolución del ingreso corriente promedio en Baja California. En el 2016, Benjamín, el ingreso era 78,000 y en el 2022 fue de 88,000. Estamos hablando de 10,000 pesos más, números redondos, que implica un incremento del 13% entre el 16 y el 22, del 23% entre el 18 y el 22 y del 15% entre el 20 y el 22. También el ingreso por el trabajo se ha aumentado, este es el total, pasó de 57,680 a 64,795. Entonces, sí vemos un comportamiento a la alza de los ingresos promedios trimestrales en los hogares de Baja California. No, pues un tema importantísimo para el crecimiento económico de nuestra región y sobre todo esas oportunidades que nos ha dado este gran desempeño que pues, las políticas públicas seguramente han estado implementando, la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿verdad? Y pues este gran trabajo que se hace seguramente en donde nos permite tener un mayor ingreso del que teníamos antes. Este es un aspecto muy importante. También en los temas y los retos que se tienen con el gasto y en la comparación que ustedes hacen
precisamente con las diferentes entidades y hay una de ellas que estamos detectando en donde su ingreso, si bien es cierto, es mejor que el nuestro, también su ahorro es mejor que el nuestro. Entonces, a final de cuentas, les queda más dinero en una o dos entidades que quisiera que nos comentara sobre este tema. Mira, sí, por eso te comentaba, Benjamín, que la perspectiva y el enfoque que tú le quieras dar al análisis es infinito. Es infinito, Así es, o sea, sí. es múltiple, ¿no? Por no decirlo infinito, es muy, muy grande. Por eso la invitación a que revisen la información y profundicen en ella. Es imposible que un servidor conozca todas las perspectivas y toda la información. Por eso la invitación a que conozcan la encuesta. Realmente es un logro para el país. Se nos está acabando el tiempo y apenas estamos hablando de los ingresos, Benjamín. Yo creo que va a haber otra sesión para hablar de los gastos. Seguro. Porque mira... Pero compártenos brevemente qué es lo más importante en el gasto antes de que se nos termine el tiempo. Bueno, y si hay algunas fíjate que hay un tema específico que tiene que ver con los ingresos por grupo de edad, ¿no? Sí. Las mujeres ganan 29,000 pesos Sí. y los hombres 44,000 pesos. Es ¿no? un tema, En un personas con nivel de escolaridad. Las personas con primaria ganan 23,000 pesos y los de posgrado 95,000 pesos. O sea, esto ¿no? hay un premio por estudiar más. Claro, siempre estudiar te va a dar una posibilidad mejor. Personas con discapacidad ganan 22,730, sin discapacidad 38,000. También ahí hay una brecha importante. Y así nos pudiéramos ir con grupos específicos. En cuanto al gasto, Benjamín, ¿cuál crees tú que sea el producto que más consumen los bajacalifornianos? Seguramente es cerveza y bebidas. Carne. Carne, eso. Somos carnívoros. El Así es. 20% del gasto Se va en la carne. se va de alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar, porque los gastos en alimentos se dividen en consumos al interior del hogar, es decir, lo que tú compras y consumes, y lo que vas y consumes a establecimientos. Y la carne ocupa el 21%, 20.7%. Y el pescado y los mariscos, imagínate esta información para un comerciante Por supuesto. está en último lugar. No consumimos pescados y Ok. mariscos. Apenas el 3% del gasto se dedica a eso. Y el 21% a carnes. Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas están en el cuarto lugar con 11.4%. Esto, Benjamín, si lo vemos igual que grupos específicos, lo veíamos para los ingresos, si lo vemos también para grupos específicos el gasto, tiene un comportamiento diferenciado. Si esto lo vemos por los deciles, es decir, entre los que ganan más y los que gastan menos y ganan menos, este comportamiento también es diferenciado. Por eso sacar conclusiones de la ENIC es muy aventurado porque depende mucho de lo que estés queriendo analizar. Definitivamente la invitación es a revisar esta información y Benjamín también, pues, que sigan atendiendo a los entrevistadores del instituto, ¿no? Ahorita estamos dando la información del ENIC, estamos captando información de ocupación y empleo. Mañana vamos a ir a captar información de la dinámica demográfica, captamos información de relaciones en los hogares, ¿no? También que tiene que ver con las relaciones al interior de los hogares. Captamos todos los días, me comentaba la compañera previa que tuviste, que si estamos en campo, todos los días estamos en campo. Los 365 días del año prácticamente estamos en campo, levantando encuestas o censos con temática muy diversa. Tú eres un conocedor de la información. Todos los días emitimos algún dato. Así es, así es. Y una pregunta que seguramente vamos a hacernos todos los que estamos en esos hogares y que nos tocan a la puerta es ¿cómo podemos estar seguros de que el encuestador que nos toca a la puerta es auténtico? Primero, pues trae un elemento identificador, es un gafete un poco más grande. Aquí en el gafete, Benjamín, además del nombre, trae un folio. Sí. Tú lo puedes meter a la página del instituto, seleccionas la entidad, especificas el nombre, capturas el folio que trae la credencial del entrevistador, además que trae un holograma que no es falsificable, etcétera. Si te aparece ahí, atiéndelo. Así es. Si no te aparece ahí, no lo atiendas, ¿no? Así de sencillo. Entonces, es bien importante ese elemento de seguridad, Benjamín, porque es un elemento clave generar la confianza en los informantes para que nos puedan atender, ¿no? Primer paso. Y a veces nos ganamos su confianza y nos tardamos un poco en su vivienda, ¿no? Como te decía Deleni, 7 días, imagínate el nivel de confianza que se tiene que generar. No hay quien aguante eso.
salvo nuestros informantes, que yo quiero reconocer su dedicación y también el de nuestro personal, ¿no? Porque pues hay que tratar de todo en la captación de la información. Entonces, Benjamín, muchas gracias por el espacio y pues invitamos a todos quienes nos ven, que nos escuchan, a que consulten la página del instituto, particularmente esta información de la ENIC, que da para muchísimos análisis y muchísimas conclusiones. No, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y de nuevo felicitar ese gran trabajo que además de una gran capacitación, un gran esfuerzo y esas prácticamente 200 horas que le han dedicado a una capacitación muy precisa para este censo y sobre todo a usted que contestó esa encuesta y que tuvo a la gente del INEGI por 7 días en su casa. Y además, pues seguirte invitando porque hay una información riquísima en todo esto que generan ustedes. Ocupamos un programa de muchas horas. Así es, así es. Pero Pero encantado. Te vamos a seguir invitando para que nos sigas compartiendo esta información tan importante para la toma de decisiones. Benjamín, nada más aclarar que ¿Sí? no en todas las encuestas nos duramos 7 días, es la única. No, yo entiendo, en los demás, yo entiendo. les quitamos una hora o cuando Por mucho, supuesto. ¿no? Para que no se asusten, Así para es, que no así se es, asusten cuando así toca es. la puerta al INEGI, pero ya sabe, ahí viene un código que usted le mete a la página y ahí puede validar que el personaje que está tocando a su puerta es verdaderamente del INEGI y donde usted pueda tener toda la confianza para precisamente generar esa información y que tanto a usted como a toda la población y también tengamos esa posibilidad de generar información para todos nosotros. Muchísimas gracias, Humberto, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buen día. Bueno, pues nos vemos, ya nos queda más que despedirnos y pues estar con ustedes aquí en Metrópolis la próxima semana, presente y futuro, con participación ciudadana potencializada. Nos vemos la próxima semana.